Muy buenas amigos, continúo con mis viernes de denuncia. Hoy les presento la segunda parte del programa Zoom Cubano que trató sobre el decrecimiento demográfico en Cuba. Pensaba poner el programa en dos partes, pero por la importancia que considero que tiene el mismo, decidí hacerlo en tres y darle la idea completa que se desarrolló en este programa. Muchos no le prestan atención o la debida atención o ninguna atención a este problema social que presenta el país y que está influido por diferentes factores: los suicidios, la emigración, la poca procreación que tiene la mujer cubana debido a la situación por la que atraviesa el país. Y estos todos en su conjunto van a incidir en un futuro no muy lejano en la economía y en la sociedad cubana. En el programa tratamos un poco más amplio esta situación, que es grave y que tendrá que enfrentar aquellos que en un futuro tomen el poder en el país después de un cambio hacia la democracia que tan necesario es en Cuba. Aquí los dejo con Zoom Cubano y el decrecimiento demográfico. A la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. La pregunta, Carlos, y Pedro, es ¿cómo encaja el aborto en este tiempo en el cual estamos discutiendo precisamente, se me fue el nombre, la ley familiar, el código, ahí está, el código de familia, ahí estaba, en la que va a haber un referéndum al respecto, precisamente cuando se está discutiendo eso en Cuba? Ustedes me están contando que el aborto es un tema casi tan sencillo como, no sé, comprar un kilo de pan. Bueno, quizás comprar un kilo de pan sea un poco más difícil. Entonces, me pregunto, ¿es una política de Estado? O sea, ¿es una decisión estatal, gubernamental, el hecho de tener poca tasa de natalidad? Porque finalmente todo esto, hay cuestiones culturales, hay cuestiones sociales, pero finalmente la política pública es clave en esto, ¿no? Y de hecho, muchos de estos países desarrollados que he mencionado empezaron a hacer políticas públicas específicas. China abolió su ley de un único hijo como política pública, cuando estableció una política pública que era el que tenía más de un hijo estaba en problemas, ¿no? Entonces me pregunto, ¿Cuba tiene la misma política pública, pero a la inversa como la tenía China hace unos 10 años? Dime, Carlos. A mí me parece que no, a mí me parece que no es una política legalizada, institucionalizada como China la tenía. Pero a mí me parece que Cuba, como dije, voy a citarme otra vez, me parece que Cuba, a pesar de que tiene teóricamente un sistema de salud fuerte, a pesar de que promueve el aborto no como una medida anticonceptiva, se dice, se habla, pero a pesar de todo, la realidad en la que vive la mujer cubana. Y cuando digo la mujer cubana, no quiero dejar de lado al hombre también, o sea, al padre, que también determina, ¿no? A la hora de tener un hijo. Pero la realidad trasciende las buenas intenciones, las supuestas buenas políticas del gobierno. Entonces, no es como el caso de China, pero la realidad en que vivimos, una realidad cada vez más precaria,
para mí es el factor fundamental que hace que la mujer cubana desee parir menos. Mira, tú tocabas algo, ¿no? Antes de la revolución había muchas personas, muchas familias pobres que tenían varios hijos. Pienso que ya un poco no es tan como se quiere ver, el elevar a la cultura y la educación en general del pueblo hace que la gente piense, vale la pena traer un hijo en estos momentos a que sufra, a que padezca, a que no tenga un futuro, porque es lo que está pasando. Y pienso que esto ha influido, Hernán, en que la gente tiene más, el cubano tiene más cultura, más educación y tiene una visión de lo que puede ser. Y está lo que tú dices también. Yo aquí no quiero parir, me voy a parir a otro país o por ahora no voy a tener un hijo o solamente voy a tener un hijo. Porque está todo esto, las condiciones económicas y el desarrollo social de la familia cubana como tal. Según los planes, porque bueno, Cuba es un país de planes, de medidas, nos pasamos, pues el gobierno se pasa la vida haciendo análisis y haciendo planes que ni una cosa ni otra sirven para nada. Se pensaba que Cuba, o sea, según los estudios que habían hecho los especialistas, para el año 2050 tuviera un decrecimiento de cerca de 200.000 personas. Sin embargo, el año 2021, con relación al 2020, decreció en 68.000 personas. O sea, ya no pienso que ese 2050 va tal vez a llegar con 2 millones menos de cubanos, porque como decía, ya este año que pasó decreció en 68.000. La emigración tiene una influencia muy grande en este decrecimiento. Está Cuba ahora en 11.100.000, ya bajó de los 200.000. Desde noviembre del año pasado a junio de este año se calculan que del país han huido, porque la gente de Cuba no emigra, la gente de Cuba huye, alrededor de 200.000 personas. O sea, esa cifra de menos 68.000 personas va a incrementarse en este año por esa salida masiva, el bajo índice de natalidad. Y mucho antes del 2050, Cuba va a bajar de los 11 millones de habitantes. Esto está trayendo una consecuencia que es el otro tema que queríamos hablar, que es el envejecimiento poblacional, porque esa migración está dada fundamentalmente en personas entre 25 y 50 años. Esto va a crear un bache en toda la sociedad cubana y vamos a hablar de algo que tiene que ver con esta situación, que es el envejecimiento, que hay un bache desde el punto de vista de conocimiento, de traslado, de incluso de cultura y demás que se va a producir en un momento determinado, pero está la situación económica. Hay diferentes formas de la jubilación, del pago de la jubilación, pero en Cuba es que la generación actual mantiene a la anterior, a los que se han jubilado. Y en un momento determinado va a llegar a la situación a ser tal que no va a haber gente, personas que trabajen para mantener a la generación que los antecede. Tan es así que se piensa que Cuba, o sea, en estos momentos Cuba tiene un 22% de personas mayores de 60 años. Y se pensaba que para el 2050 fuera de 33%. Pero al paso que va a ser mucho antes, ese 33 y va a ser mucho más del 33%. Y esto va a crear una situación, tanto en la producción de bienes materiales, en la transmisión de cultura, como en la economía del país. Carlos, ¿qué pudieras hablarnos sobre esta situación que es crítica? Que te decía, está vinculada a unas dos cosas. Las mujeres paren poco por la situación económica que tiene el país, la gente emigra por la situación económica que tiene el país y el país se está envejeciendo y eso trae múltiples situaciones. Yo creo que en tu introducción, Pedro, magistralmente tú resumiste el tema, que no dejo de reconocer que es un tema complejo,
también multifactorial, pero yo creo que tú has mencionado los aspectos más importantes. Yo me atrevería a añadir ahí un elemento que sin lugar a dudas también tiene peso, y es el aumento de la expectativa de vida del cubano. Sí. O sea, evidentemente el cubano dura más. Y ese, desde mi punto de vista, sería otro elemento que contribuye al incremento de una población envejecida, sumándole los otros dos elementos que son la baja natalidad y la emigración. O sea, si unimos esos tres elementos, fundamentalmente, yo creo que esto está trayendo como consecuencia, dejando un salto de una población predominantemente envejecida, cada vez más predominantemente envejecida, según las estadísticas que tú estabas citando, que son las estadísticas que se manejan esencialmente, ¿no? Y que no deja de ser una cuestión preocupante, porque evidentemente eso se va a traducir en el futuro en un país con baja producción, precisamente porque la mano de obra, o sea, la población activa desde el punto de vista laboral va a estar disminuida, en contraste con una población envejecida, aumentada, y eso también se traduce en una economía en función de sostener una población envejecida, que no es el caso de Cuba. O sea, tener ancianos en un país no solamente es algo bonito desde el punto de vista cultural, psicológico, familiar, demográfico, sino que presupone para el Estado también una inversión y un sostenimiento en términos de jubilación, de bienestar, de salud pública, que de momento en Cuba en estos momentos no visualizo que eso se pueda garantizar. Eso, de momento eso es lo que yo veo, pero yo creo que tú lo resumiste magistralmente. Exactamente, tú tocaste un tema que, bueno, bien incluido, que es la edad. Creo que en el caso de la mujer en Cuba ya está rondando los 79 años, y en el caso del hombre los 78. O sea, como tú dices, las personas duran más, y es el tercer elemento que contribuye a este envejecimiento. Y vuelvo a decir, la población económicamente activa va a ser menor que este porciento de personas que van a estar inactivas, que es necesario mantener, porque hay que tener en cuenta también que hasta de menos de 21 años la gente no está trabajando, está estudiando en diferentes niveles. Claro. O sea que es una situación muy crítica esta. Hernán. No, la verdad que me pregunto, digo, un poco inocentemente, ¿no? Algunas cosas. La primera es, ¿por qué se van? Sabemos por qué se van, pero me gustaría que Carlos nos dé su mirada de por qué se van los jóvenes, por qué, como él comentaba, las mujeres prefieren retrasar su maternidad hasta estar en otro lugar que no sea Cuba, con todo lo doloroso que tiene que ser eso, ¿no? Como decía Pedro, y tú, Carlos, también lo decías, ¿no? Con todas las dificultades que implica la emigración, pensar que ese va a ser el momento para tener familia, ¿no? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué se van tanto los jóvenes de Cuba? Hernán, tu pregunta es muy interesante y te la voy a responder al revés, y te voy a explicar. Primero te voy a responder por qué no se están yendo los jóvenes de Cuba, y para eso voy a apelar al discurso trillado y a la justificación del régimen de que el cubano se va por cuestiones económicas. O sea, desde mi punto de vista, cuando un joven se va, parece que se está yendo por cuestiones económicas, pero en realidad se está yendo por cuestiones políticas. Y lo voy a explicar de manera muy sencilla. En Cuba, por ser un país totalitario, dictatorial, donde rige un solo partido, en Cuba quienes hacen política
perdón, quienes hacen economía son los políticos. Entonces, no se entiende cómo separar una cosa de la otra. El gobierno dice que el cubano no se va por cuestiones políticas, que no se va por ser perseguido, que no se va porque el sistema sea un sistema fallido, sino para mejorar económicamente. Pero es que acá, como todo está centralizado, monopolizado por una sola ideología, cuando vamos a responsabilizar por qué en Cuba hay una crisis económica, tenemos que primeramente mirarlos a ellos, porque son los que rigen, controlan, dictan, legalizan, institucionalizan esa economía. Entonces, al final, es por un problema político. El asunto de que el cubano se va por una cuestión económica, yo la pongo en tela de juicio también, porque es como si el cubano no tiene dinero, porque supuestamente se está yendo por cuestiones económicas. Puede pagarle a un coyote desde que sale de Cuba hasta que entra por la frontera sur de los Estados Unidos a través de México, $10,000. Bueno, en muchos casos reciben ayuda de familiares que viven en el exterior, pero evidentemente el cubano tiene dinero para emigrar. O sea, me refiero a que el cubano tiene dinero para emigrar, los que están emigrando. Los cubanos que se están yendo de Cuba, evidentemente tienen el recurso económico para hacerlo, ya sea porque vendieron su casa, ya sea porque vendieron sus bienes materiales, sus prendas, sus automóviles, ya sea porque se empeñaron, en fin. Entonces, el asunto fundamental de por qué los jóvenes se están yendo, los jóvenes y los no tan jóvenes, pero obviamente los que más se están yendo son jóvenes, eso estadísticamente está demostrado, es porque el joven cubano no tiene esperanza de tener una vida digna. Y quiero hacer énfasis en este término, una vida digna dentro de Cuba. El sistema socialista prometido, el paraíso prometido por el régimen desde el año 59, la realidad ha demostrado que no se ha podido construir. No creo que obedezca al embargo, sino a los defectos inherentes que el propio sistema trae consigo. O sea, el ADN, el sistema socialista, ya viene marcado y viene predeterminado para fracasar, y la historia lo ha demostrado, sobre todo el socialismo al estilo en que se ha querido construir acá dentro de Cuba. Entonces, por una parte está esto. Por la otra, hay un elemento importante que también quiero mencionar, y es el asunto del 11 de julio. Evidentemente, lo que pasó el 11 de julio del año 2021 ha precipitado la ola migratoria de la cual estamos siendo testigos, que incluso ya superó a la crisis migratoria del Mariel en el año 80. O sea, ya se han ido más cubanos de Cuba en un año y tanto, muchos más cubanos que durante la crisis de Mariel en el año 80. Entonces, la represión, el capricho del sistema dictatorial que rige en Cuba, el discurso de continuidad, el empobrecimiento, y para colmo, hace ya casi 2 años se ha aplicado una serie de, la política esta del reordenamiento, ha traído un mayor desordenamiento en una economía ya deteriorada, una economía sin proyectos a largo plazo que beneficien a las personas. Entonces, todos esos factores han ido confluyendo y han ido empujando al cubano a emigrar. Pero detrás de todo eso, vuelvo y repito, está la cuestión económica, porque en Cuba los que ponen leyes económicas, los que hablan de economía, son los políticos. Entonces no puedo separar lo económico de lo político. Y termino diciendo, el cubano se va de Cuba por razones políticas. Que mira, yo me alegro que hayas tocado ese tema, porque no, la gente se va de Cuba por la economía. Bueno, la economía también depende de una política como tal que se sigue el país, pero la gente se va de Cuba, entre otras cuestiones, porque por ser más libre, por tener una perspectiva en todos los sentidos. A mí no se me olvida, en Barcelona, antes de venir a sacar, me hicieron una entrevista y yo le decía, yo me siento más libre, me he sentido más libre aquí en Barcelona y allá en Argentina que en mi propia patria, porque puedo expresarme, puedo moverme, puedo tener ideas que en Cuba son prohibidas, y eso en la juventud es rebelde, y la juventud quiere economía, pero la juventud quiere libertad. O sea, no vamos a
como pretende el gobierno que se van por problemas económicos, porque tú tocas también una cosa ahí. Se está yendo mucha gente que tiene una posesión dentro de Cuba, buena dentro de lo que cabe. Y tenemos el ejemplo que hace ayer o antier, se fueron 8 del ballet de Elisa Alfonso, que es una gente que tiene un nivel de vida, que viaja y demás, pero están buscando libertad, están buscando desarrollo como tal. Y no es solo la situación económica. Bien, espero les haya servido de algo este segundo programa. Los esperamos en el tercero, donde concluiremos con esta triste y crítica situación por la que atraviesa Cuba. Un saludo a todos. Hasta la próxima.